Bien, muy buenas tardes. Disculpen, en realidad he tenido problemas con la conectividad. Espero que esta vez esté bien. Ahí se escucha, tal vez, ¿está bien? Saludos, Claudio, saludos a todos. Quisiera solamente que me confirmen si está bien ya. Vamos a comenzar. Mil disculpas. Bien, saludos a todos los colegas. Quiero abreviar un poquito más el audio. Todo ok, me dicen algunos compañeros. Ahora sí se escucha. Perfecto. Bien, como les comentaba, mi nombre es Fernando Guerra Coronel. Yo ejerzo la jurisdicción por algún tiempo, ya 5 años, y como funcionario judicial ya desde el año 2010. Quiero nuevamente agradecer a los organizadores de este evento, a Ciblex, al doctor Mike Hernández, al doctor Joel Meléndez y sobre todo al Grupo Penalistas de Ecuador. Más aún que este evento Magno se lo ha realizado en memoria y en homenaje obviamente al doctor Roberto Guevara Elizalde. Bien, el tema que me toca abordar es el tema de la administración de justicia en materia penal. Y es importante saber que, dada la amplitud del tema, lo he podido resumir en tres momentos o tres partes que va a tener este conversatorio. En primer lugar, vamos a hablar sobre la administración de justicia. La administración de justicia, luego vamos a hablar sobre el ius puniendi estatal y vamos a terminar con respecto a lo que tiene que ver con la naturaleza contramayoritaria del Poder Judicial y un poco la injerencia mediática que existe. Bien, en cuanto tiene que ver con la administración de justicia, vamos a resumirnos en digamos, algunas instancias históricas brevemente que han podido determinar la autoridad y la estructura del poder. ¿Sí? La autoridad y la estructura del poder ha sido históricamente determinada en un estado absolutista por el rey, el monarca, el zar, ¿sí? Quien podía establecer justamente la ley, la forma de conducta de los ciudadanos. En un estado legal ya es distinto. La autoridad y las estructuras de poder vienen marcadas por la ley, ¿no? En este tipo de estado, un estado legal de derechos, donde el poder legislativo es más preponderante o tiene mayor relevancia, importancia. Mientras que en un estado constitucional es propiamente la constitución, ¿no? La que determina la autoridad y también la que determina la estructura del poder. Ello siguiendo las tesis contractualistas como que el consenso general de la población, de la ciudadanía. Bien, ante aquello vamos a partir de lo que dice Karl Lowenstein, este alemán, en cuanto a lo que tiene que ver con el telos de la Constitución, ¿no? Lo que se conoce como el elemento fundamental e irreductible que debe contener una constitución para ser considerada como tal. Y él lo divide en 5 partes o 5 elementos que debe tener esta constitución auténtica. En primer lugar, la división de poderes. Segundo lugar, un sistema de pesos y contrapesos. En tercer lugar, el principio democrático. Cuarto lugar, la reforma constitucional, que es una adaptación pacífica a los cambios sociales. Y como quinto punto o quinto elemento, un catálogo de derechos, ¿no? Un catálogo de derechos que históricamente hemos visto en las constituciones han sido recogidos a través de lo que se le conocía como derechos de primera, segunda, tercera generación, etcétera, la configuración normativa que lo elaboró Carl Bassag en 1979. Sin embargo, de aquello nuestra constitución se ha apartado un poco de esa clasificación y más bien lo que ha hecho es agrupar a estos derechos en 7 grupos. Tenemos nosotros los derechos del buen vivir, tenemos los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, trato preferente, tenemos los derechos de los pueblos, nacionalidades, comunidades. Tenemos también los derechos de participación, los derechos de libertad, tenemos derechos de la naturaleza y los derechos de protección. ¿A qué voy con todo esto? Que todos estos derechos, este catálogo de derechos y la división de poderes hace que justamente sea la función judicial, cuya potestad se encuentra constitucionalmente consagrada en el artículo 167 actualmente, sea aquella que es la que ejerce la administración de justicia, ¿no?
Esta administración de justicia que debe ser sometida, o tiene que ser, más bien dicho, tiene que actuar con principios como los de independencia judicial, autonomía, unidad jurisdiccional, acceso a la administración de justicia en forma gratuita, la publicidad y la oralidad en todas las etapas, grados, en todas las instancias, ello siempre en base a los principios de concentración, contradicción y principio dispositivo. Entonces, queda que los jueces tienen que brindar dos cosas en este Estado constitucional. En primer lugar, tutela efectiva de derechos, constitucionalmente consagrada en el artículo 75 de nuestra Carta Constitucional, y por otra parte, también la seguridad o brindar seguridad jurídica, ¿no? En lo que tiene que ver con la tutela de derechos, la tutela efectiva de derechos, recordemos, lo adecuado ya no es hablar de tutela judicial efectiva como se lo hacía antes, ahora es tutela efectiva por cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo la expansión del debido proceso ya no se lo hace con exclusiva énfasis en el Poder Judicial, sino también con énfasis en el tema administrativo sancionador, sobre todo el caso de Ricardo Baena, recordemos. Entonces la tutela efectiva, nos ha dicho nuestra Corte Constitucional, tiene algunos elementos, ¿no? En primer lugar, el acceso al órgano de justicia, el acceso sin trabas innecesarias, sin barreras estructurales, sin dilaciones, perdón, sin hermenéuticas ritualistas, ¿no? Sin ningún tipo de estas trabas, es la forma de acceso a la administración de justicia. Luego de ese acceso, una sustanciación de la causa con un debido proceso y en un plazo razonable, el segundo elemento de la efectiva. En un tercer elemento, la resolución de la causa con una resolución que sea motivada, pero no solamente aquello, sino que sea ejecutable y ejecutada. Solamente con la ejecución de la resolución se brinda tutela efectiva. Es decir, se necesita de esos 4 elementos para que podamos decir estamos brindando tutela efectiva en nuestro país. Por otra parte, tenemos la seguridad jurídica también, que como contenido esencial, nos ha dicho la Alta Corte de Justicia Constitucional en nuestro país, tiene en primer lugar, la certeza en el ordenamiento jurídico, la eficacia de las decisiones de las autoridades, segundo elemento, y tercer elemento, la proscripción de la arbitrariedad, ¿no? Entonces, en ese afán, en ese sentido, esto es misión de los jueces, de la administración de justicia, brindar tutela efectiva y también seguridad jurídica. Con este prolegómeno de la administración de justicia vamos a pasar a la pretensión punitiva del Estado, ¿no? La pretensión punitiva del Estado y concretamente vamos a hablar del derecho penal, según Percy García Cabero, ¿no? Únicamente nos dice la ciencia jurídica que regula el poder punitivo del Estado. Recordemos, el derecho penal ha sido, etimológicamente, ha tenido algún tipo de avance, inclusive los países anglosajones aún mantienen la nomenclatura del criminal law. Nosotros hemos optado por avanzar de denominarle el derecho criminal a derecho penal, más bien siguiendo los avances alemanes, donde al comienzo se le conocía como el derecho de pena, el derecho de sufrimiento, el derecho de aflicción, y en lo posterior también se le conoció como derecho criminal. Sin embargo, ya desde el siglo XIX ha quedado como derecho penal el Strafrecht, ¿no?, que se le conoce. Bien, el derecho penal tiene dos partes, ¿no?, de manera principal: el derecho penal objetivo, el derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo, por su parte, tiene dos componentes: el derecho penal objetivo formal y material. El derecho penal objetivo formal es aquel, o lo componen el grupo de normas, aquellas que el legislador, en virtud de sus potestades, plasma en la normativa, que contiene la tipificación tanto de infracciones, así como también establece las sanciones, ¿no? El derecho penal objetivo de manera formal, mientras que de manera material, el derecho penal objetivo lo que aborda es las finalidades del derecho penal en el Estado. Si es que se le considera la pena como una de las finalidades del derecho penal, pues obviamente se tendrá que analizar la prevención, sea esta especial o sea general, general positiva, general negativa, dependiendo del caso, ¿no? Sin embargo, en lo que tiene que ver con el derecho penal subjetivo, justamente esto atiende a la pretensión punitiva del Estado, ¿no? ¿Qué es esa pretensión punitiva del Estado? Es simplemente la coerción estatal. La coerción estatal, que puede ser manifiesta a través de leyes o puede ser también latente, que se encuentra en otras formas. Esto nos dice
Zaffaroni, hay que tener mucho cuidado con el poder punitivo estatal latente sobre todo. Bien, en este caso hay importante aquí, desde aquí voy a tornar un poco esta charla con respecto a Zaffaroni, ¿no? A Zaffaroni desde un sistema funcional reductor, sí, perdón, eh, disculpen, no sé si es que ahora ya retomó nuevamente la conexión. Estamos nuevamente con video, por favor. Volvió, perfecto, 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 muchas gracias. Excelente la pregunta de Madeline Torres, justamente respondiendo a su cuestionamiento, está en lo posterior de lo que voy a hablar. Claro que tiene límites el poder punitivo del Estado, evidentemente que sí. De hecho, eso vamos a justamente a tener que hablar como una de las misiones que tienen justamente los juzgadores en un Estado democrático, ¿no? Bien, yo les comentaba que existe una falsa imagen dominante del poder punitivo, ¿no? Se piensa que el poder punitivo tiene que ver con el legislador realiza la norma, el juez la aplica y lo que se conoce como las agencias ejecutivas, esto es la policía, son quienes ejecutan justamente ese tipo de infracciones. Empero de aquello, vamos a darnos cuenta que no es así. A ver, hay dos esferas de criminalización. La criminalización primaria es aquella que ejerce el legislador cuando redacta el tipo penal y obviamente impone las sanciones con dosimetría penal, ¿no? Y con base al principio de proporcionalidad también, al cual están obligados a respetar. Como criminalización secundaria, hablamos de las agencias ejecutivas. ¿Quiénes son las agencias ejecutivas? Son, términos de Zaffaroni, son aquellos que coaccionan en forma directa al ciudadano, ¿no? Llámese policía, fiscalía, son quienes directamente pueden accionar en contra de tal o cual ciudadano esta potestad que tiene el Estado punitivamente. Ahora, nos dice el profesor antes citado que esta selección, esta forma de poder decidir quiénes van a ser sometidos a la pretensión punitiva del Estado y quiénes no, es totalmente arbitraria. Y nos dice más aún que esta forma de selección se basa en estereotipos que tienen que ver justamente con circunstancias de los sectores carenciales, ¿no? Se persigue a delitos que son de fácil pesquisa y se persigue a personas que se visten, nos dice Zaffaroni, como delincuentes, ¿no? Por eso es que se persiguen o se comete o se tiene más índices en delitos que se le conoce como delitos groseros, porque son crasos, son delitos burdos, delitos de poca monta, inclusive en la doctrina española también se les conoce como delitos de subsistencia, ¿no? Esta selectividad social, nos dice el profesor, hace que el poder punitivo se vuelva irracional. Se convierte el poder punitivo en un hecho político. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es justamente ahí cuando el poder punitivo, que se vuelve irracional por ser un hecho político, entra los jueces a poder filtrar este desmedido uso de la pretensión punitiva estatal, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Esto se lo hace a través de lo que él conoce como la teoría de los diques, ¿no? El juez tiene la obligación de poder dosificar esta pretensión punitiva y dejar únicamente que pasen y que sean procesados
aquellos casos que en realidad ameriten este tipo de procesamiento, ¿no? Esto se lo hace a través de algunas formas, pero él recalca muchísimo la importancia de la teoría del delito. Es por ello que todos los juzgadores debemos tener conocimiento de la teoría del delito, sea cual sea el sistema jurídico penal o la teoría en la cual se basen, pero es necesario tener por lo menos herramientas básicas de teoría del delito para poder ejercitar de forma adecuada este filtro con respecto al desmedido poder punitivo del Estado. En cuanto a los límites del ius puniendi, existen límites al ius puniendi, evidentemente. Justamente entre ellos está la lesividad, la mínima intervención penal, la legalidad, la culpabilidad, la proporcionalidad, la humanidad, ¿no? Principios básicos elementales que van a restringir la pretensión punitiva del Estado. Ahora bien, claro, aquí me ponen el papel del Estado, sancionadores limitados, evidentemente que sí, ¿no? Justamente por estos principios. Aquí quiero pasar ya a analizar dos principios que he mencionado a lo largo de esta charla. El primero que tiene que ver con la administración de justicia y el segundo que tiene que ver con el ius puniendi. El que tiene que ver con la administración de justicia es el principio de independencia de la función judicial, ¿no? Importantísimo para que el juez pueda cumplir su misión. Y el segundo es el principio de mínima intervención penal. Comenzaré por el principio de mínima intervención penal. Este principio lo que refiere, y si bien es cierto se entiende de forma no tan acertada, que tiene como destinatario al legislador, es verdad, así es. Pero también en nuestro país, con el artículo 195, que es claro, tiene también como destinatario del principio a la fiscalía, ¿no? Y más aún también este principio está dirigido al juez para que pueda restringir teleológicamente la aplicación de determinados tipos penales, ¿no? Entonces el principio de mínima intervención es de relevante importancia tanto para el legislador, para el agente persecutor, en este caso fiscalía, y también para el juez. El principio de mínima intervención tiene dos componentes que muchas veces se lo suele confundir. Uno es justamente la subsidiariedad y otro es la fragmentariedad, ¿sí? En lo que tiene que ver con la subsidiariedad del derecho penal, este atiende más a lo que tiene que ver el bien jurídico, al bien jurídico, mientras que la fragmentariedad tiene que ver con la gravedad de la conducta. Y vamos a ver que es muy importante conocer esta diferencia. En lo que tiene que ver con la subsidiariedad, es decir, el bien jurídico, esta tiene un enfoque cualitativo. El legislador va a ser quien decida a qué bienes jurídicos se les va a dar tutela penal, a qué bienes jurídicos no, por una parte. Y por otra parte también, en cuanto a la subsidiariedad, en forma cuantitativa, tiene que ver con el hecho de que la tutela a este bien jurídico sea únicamente de forma penal, sin la existencia de otros mecanismos extrapenales. Bien, mientras que la subsidiariedad también, o más dicho la fragmentariedad, hemos agotado ya la subsidiariedad, en cuanto tiene que ver con la fragmentariedad, ataca o analiza, más bien dicho, la conducta, ¿no? La conducta o la gravedad de la conducta. Pues recordemos, no toda conducta afecta bienes jurídicos protegidos, o existiendo conductas que afecten bienes jurídicos protegidos, estas no ameritan tampoco que sea penalizada dicha conducta. Pongamos un ejemplo, el tema de una deuda, ¿no? ¿Se afecta al patrimonio? Evidentemente que sí, pero por otra parte no se puede penar a una persona que no ha pagado una deuda. De hecho, está proscrita la prisión por deudas en nuestro país. Bien, esto en cuanto tiene que ver con la mínima intervención y sus dos componentes, la subsidiariedad que tiene que ver con el bien jurídico y la fragmentariedad que tiene que ver con la gravedad de la conducta. Mientras que en cuanto tiene que ver con la independencia de la función judicial como uno de los principios de la administración de justicia, recordemos, esto tiene solvencia convencional, inclusive está en el artículo 8.1 del Pacto de San José, en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14.1 de el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 76.7, letra K de nuestra Carta Constitucional. Y justamente el objetivo de la independencia de la función judicial es
o más bien dicho, tiene dos esferas de relevancia. La primera es dentro del proceso como una garantía de defensa, ¿no? Para las partes, y por otra parte, perdón, el pleonasmo, y por otra instancia también tenemos que es una garantía de la estructura propiamente del Estado constitucional. La independencia de la función judicial tiene algunas de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, 1215, cuando se estableció el juzgamiento de pares. Luego de aquello, también tenemos en la Declaración de Derechos el Bill of Rights, ¿no? Impuesto a Guillermo de Orange, en donde también ya se fijan los límites o se fijan los juicios por jurado. Con más relevancia toma peso en la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776, en donde ya se establece la división de poderes. Siempre se dice, ¿no?, que la división de poderes viene desde la Revolución Francesa. Si bien es cierto, los franceses influenciaron, pero como Marqués de Lafayette, por ejemplo, que fue uno de ellos, pero la Declaración del Buen Pueblo de Virginia